Hemos recorrido un largo camino, hemos derribado los mitos del carisma, desenmascarado la ansiedad y hemos comprendido que tu peor crítico eres tú. Pero hay una verdad final que lo une todo. La confianza inquebrantable no es una suma de trucos, es la manifestación de una sola y poderosa decisión, la decisión de ser la verdad. La voz de una persona es reflejo de su grado de convicción en su propia verdad. El individuo que habla con inseguridad, con miedo al rechazo, está intentando convencer a la audiencia de algo que ni siquiera él mismo se cree. El secreto para volverse inquebrantable es dejar de buscar la aprobación y la validación y en cambio manifestar tu propia verdad sin condiciones. Cuando el individuo comprende que su valor es inalienable, que no puede ser alterado por un aplauso o una crítica, su voz se convierte en el eco de su poder. La oratoria no se trata de impresionar, sino de manifestar. Se trata de dar. Cuando hablas desde una convicción inquebrantable en tu propia valía, es la grandeza de tu mensaje. El universo entero se inclina para escucharte. Te vuelves inquebrantable porque tu seguridad no depende de nada externo, se vuelve un estado de ser. La confianza inquebrantable no es una meta, es un camino, es un acto continuo de vivir tu verdad. La oratoria es solo uno de los muchos escenarios donde puedes manifestar este poder. Al final del día, tu grandeza no se medirá por cuántos aplausos recibas, sino por la convicción con la que vivas tu propia verdad. El universo se ha dado la capacidad de ser una persona grandiosa. Repito, el universo te ha dado la capacidad de ser una persona grandiosa. Ahora la única pregunta que queda es si estás dispuesto a manifestarlo. La elección es tuya. Hemos recorrido un largo camino, hemos derribado los mitos del carisma, desenmascarado la ansiedad y hemos comprendido que tu peor crítico eres tú. Pero hay una verdad final que lo une todo. La confianza inquebrantable no es una suma de trucos, es la manifestación de una sola y poderosa decisión, la decisión de ser la verdad. La voz de una persona es reflejo de su grado de convicción en su propia verdad. El individuo que habla con inseguridad, con miedo al rechazo, está intentando convencer a la audiencia de algo que ni siquiera él mismo se cree. El secreto para volverse inquebrantable es dejar de buscar la aprobación y la validación y en cambio manifestar tu propia verdad sin condiciones. Cuando el individuo comprende que su valor es inalienable, que no puede ser alterado por un aplauso o una crítica, su voz se convierte en el eco de su poder. La oratoria no se trata de impresionar, sino de manifestar. Se trata de dar. Cuando hablas desde una convicción inquebrantable en tu propia valía, es la grandeza de tu mensaje. El universo entero se inclina para escucharte. Te vuelves inquebrantable porque tu seguridad no depende de nada externo, se vuelve un estado de ser. La confianza inquebrantable no es una meta, es un camino, es un acto continuo de vivir tu verdad. La oratoria es solo uno de los muchos escenarios donde puedes manifestar este poder. Al final del día, tu grandeza no se medirá por cuántos aplausos recibas, sino por la convicción con la que vivas tu propia verdad. El universo se ha dado la capacidad de ser una persona grandiosa. Repito, el universo te ha dado la capacidad de ser una persona grandiosa. Ahora la única pregunta que queda es si estás dispuesto a manifestarlo. La elección es tuya. Hemos recorrido un largo camino, hemos derribado los mitos del carisma, desenmascarado la ansiedad y hemos comprendido que tu peor crítico eres tú. Pero hay una verdad final que lo une todo. La confianza inquebrantable no es una suma de trucos, es la manifestación de una sola y poderosa decisión, la decisión de ser la verdad. La voz de una persona es reflejo de su grado de convicción en su propia verdad.
El individuo que habla con inseguridad, con miedo al rechazo, está intentando convencer a la audiencia de algo que ni siquiera él mismo se cree. El secreto para volverse inquebrantable es dejar de buscar la aprobación y la validación y en cambio manifestar tu propia verdad sin condiciones. Cuando el individuo comprende que su valor es inalienable, que no puede ser alterado por un aplauso o una crítica, su voz se convierte en el eco de su poder. La oratoria no se trata de impresionar, sino de manifestar. Se trata de dar. Cuando hablas desde una